¿Cuántos están listos el día de hoy para entrar en la palabra? Amén. ¿Por qué no abre conmigo entonces el libro de Mateo capítulo 6? Mateo capítulo 6. Cuando lo tenga, si gusta ponerse sobre sus pies. Les recuerdo, yo leo la versión Nueva Traducción Viviente, entonces se va a escuchar un poco diferente a la de usted, pero es lo mismo. Amén. Leemos. ¿Ya estamos? Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 32. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Deja pausa aquí. ¿Quién los alimenta? El Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Oramos. Dios y buen Padre, gracias por este día que nos has dado y el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y gracias por tu compasión. Padre, en este día que estamos por entrar en tu palabra, te pedimos que nos hagas tierra fértil donde tú puedes depositar, Señor, esa semilla para que dé su fruto a su tiempo. Te pedimos que tú hables el corazón de cada uno de nosotros y que nos enseñes, Señor amado, lo que es vivir una vida sin preocupación alguna de lo que va a venir, porque tú eres el que está en control de todas las cosas. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, y este siervo tuyo te pide perdón y te pide que tú uses sus labios para compartir y exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi mensaje en esta tarde es hacerle un recuerdo de que nosotros servimos a un Dios que cuida de nosotros. Por eso el tema del día de hoy le puse el Dios que cuida. Es muy interesante ver cómo desafortunadamente en el mundo entero hay cristianos que viven diariamente con preocupaciones sin salida y sin respuesta. Se supone que esa clase de vida debería ser para gente que no conoce a Cristo. Mas sin embargo, en veces, porque vienen situaciones adversas o difíciles, entramos en una realidad que es la preocupación. Lo normal del ser humano es preocuparnos por una cosa o por la otra. La renta viene el primero del mes, nos preocupamos si no tenemos lo suficiente para cubrir la renta del mes. Tengo que ir a comprar mandado, y me preocupo si voy a tener suficiente para comprar lo que necesito para alimentarme por el resto de la semana. Mis calcetines tienen hoyos y me preocupo si tengo lo suficiente para ir
y comprar calcetines nuevos para poder usar el día de mañana. Las preocupaciones son cosas normales que nos suceden a cada uno de nosotros. Pero lo que me interesa más bien que la preocupación es la respuesta que Dios nos da a las preocupaciones. Porque Dios no nos deja pensando en qué va a pasar o qué va a suceder. Él responde a nuestras necesidades. Este relato que acabamos de leer forma parte, o esta enseñanza o este discurso forma parte de un discurso largo que había dado nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros conocemos a este sermón o este discurso como el Sermón del Monte. Empieza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. Son 3 capítulos donde nuestro Señor Jesucristo está predicando a un grupo de gente. Es de los discursos más largos registrados en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Toca temas sumamente importantes. Habla de las bienaventuranzas, de ser la sal y la luz, que va a ser el tema de las mujeres este fin de mes. Habla de la ley, habla sobre el enojo, nuestro Señor Jesucristo habla sobre el adulterio, nos habla sobre el divorcio, sobre los juramentos, la venganza, el amor hacia los enemigos, dar a los necesitados, la oración y el ayuno, el dinero y las posesiones, las preocupaciones, el juzgar, la oración eficaz, la regla del oro, la puerta angosta, el árbol y su fruto sus verdaderos discípulos, y edificar sobre un cimiento sólido. Es todos los temas que trata en este discurso largo. Y si nosotros escuchamos todo el discurso desde el principio hasta el fin, casi en el mero centro habla sobre las preocupaciones. Y si no nos detenemos para hablar un poco sobre esto, entonces todo lo demás que nos habló y nos predicó no nos va a interesar cuando lleguen las preocupaciones. Pero Dios, Jesucristo, habla en este momento en el Sermón del Monte y quiere hablar con su pueblo y quiere hablar con su gente sobre de cómo el Dios que está en los cielos, nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Es algo que si nuestro Señor Jesucristo lo habló, es sumamente importante. Amén. Si usted tiene una Biblia tradicional y aún las digitales, todo lo que acabamos de leer está en rojo. Cuando la Biblia tiene algo en rojo es porque son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que salieron de la boca del Mesías. Y si Él nos está hablando para decirnos que no deberíamos de preocuparnos, entonces deberíamos hacerle caso. Amén. Puede decir usted, pues el apóstol Pablo, pues él lo dijo, él lo habló, pero es el apóstol Pablo y era un hombre y no era Dios. Pero si nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, lo dijo, entonces deberíamos poner mucha atención a lo que Él nos quiere decir. Y en esta tarde yo quiero tomar unos momentos para poder entrar en la importancia de esto que estamos leyendo. Levanten sus manos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se preocupan? Casi toda la iglesia. Los que no levantaron la mano, luego me avisan cómo es que no se preocupan. Todos son importantes, pero el contexto de estos pasajes que acabamos de leer tiene que ver con el dinero. Y no es que las preocupaciones sean solamente por el dinero o por la falta del dinero, pero la mayor parte de las preocupaciones de la vida, desafortunadamente, tienen que ver con la economía personal de uno. ¿Cierto o no? Desafortunadamente, el 40 al 50% de matrimonios se divorcian. Eso es desastroso. Desafortunadamente, en eso, el 40% de esos matrimonios es por causa de las finanzas.
Entonces, si al 40%, al 50%, que es la mitad de los matrimonios se divorcian, la mitad, la razón de la mitad de esos es por falta de economía. Entonces es algo muy triste, pero muy real, que nosotros tenemos que aprender a enfrentar como iglesia, porque desafortunadamente, aunque Dios nos ha dicho que nos va a proveer todas nuestras necesidades, no significa que el día de mañana te vas a despertar y va a haber $1,000,000 en tu banco. A que con los precios de gases dentro de un mes ya se te acaban nuestros $1,000,000. Eso no es lo que Dios te está queriendo enfocar en que tú vas a ser un millonario. Aunque Él lo pueda hacer, sí. Pero ¿por qué no tomar ese momento que tomó el apóstol Pablo para decir sé tener, pero también sé no tener? Para que podamos vivir en ese seno tener con seguridad de que el que cuida de nosotros es Dios que está en los cielos. El que cuida de ti y el que cuida de mí es nuestro Padre celestial. Nuestro Señor Jesucristo, mientras va hablando en este discurso, empieza a hablar y dice: por eso les digo, empieza, no se preocupen. Es como si fuera un mandamiento de parte de Dios. No se preocupen. Ahí puedo terminar. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no se preocupen. Y yo en esta mañana o en esta tarde les vuelvo a decir y repetir: no se preocupen. ¿Acaso continúa? Dice: por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Y hace dos preguntas sumamente importantes. Dice: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la bebida? Y el cuerpo más que la ropa. En este verso, Jesucristo nos está haciendo examinar lo que verdaderamente es lo importante. ¿Qué es más importante? ¿Tu cuerpo o la comida? ¿Por qué lo digo y por qué lo hablamos? Porque la realidad es esta. A mí, Israel Escamilla, me gusta comer steak. Y los precios de steak están altos. Pero porque a mí me gusta comer steak, pero mi economía no dice me dice no puedes comprar steak, no por eso me voy a morir de hambre. Porque ahora yo entiendo el por qué mis padres me decían: en la casa hay frijoles. Porque el simple hecho de que no haya suficiente para cumplir con mi antojo de steak no significa que yo me voy a morir de hambre. Porque ¿qué es más importante? O lo que quiera comer o que coma. Y también de la otra forma, disculpen la vanidad de la iglesia, pero en veces nosotros, yo nomás me pongo ropa de marca. Este es Tommy, pero me la regalaron. No lo compré yo. Pero hermanos, si mi economía no ajusta para comprarme una ropa en Gucci o en Versace, ¿por eso voy a caminar encuerado por el mundo? No. ¿Qué es más importante? ¿Que me vista o que me vista con lo que yo más quiera? Jesucristo quiere que primeramente, para evitar las preocupaciones, nosotros definimos dentro de nosotros qué es lo que verdaderamente importa. No es lo que entra al cuerpo, sino que entre algo al cuerpo. Hermanos, no nos vayamos a morir de hambre porque queríamos solamente comer en restaurantes finos, pero nuestro banco nos dice: en la casa hay frijoles. Lo entiendo más ahora que ya no vivo en casa de mis padres y que cada primero del mes me andan preguntando: ¿ya tienes la renta? Es una realidad a cual nos exponemos, y nosotros, Jesucristo nos quiere que nosotros definimos bien qué es lo que más importa. ¿Por qué?
Porque Dios se interesa más con que tú estés alimentado y no con que estés alimentado. Si no, cuando el pueblo de Dios andaba por el desierto, Él les hubiera mandado aves, res, carne asada, pollo asado. Pero ¿qué les mandó? Maná. Maná, que literalmente significa, ¿qué es eso? ¿Qué les mandó? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque Dios estaba más interesado en suplir su necesidad que en suplir sus antojos. Y lo primero que yo te quiero decir, Dios está comprometido en suplir tus necesidades, no tus antojos. No mis antojos, mis necesidades. Amén. Dios de eso se encarga, de tus necesidades. Entonces, si el día de mañana tú quieres steak pero no tienes, no puedes decir es que Dios no es justo. No. Dios es justo. Dios es justo en darnos lo que nosotros necesitamos. Amén. Si el día de mañana sí está la economía para comprar el steak, entonces échatelo, hermano. Yo también me lo echo cuando tengo y cuando puedo, porque también no hay que negarlos cuando hay. Amén. Pero entendamos esta importancia, que Dios está más interesado en tus necesidades que en tus antojos. Por eso lo dice, la vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que la ropa. Lucas vuelve a repetir este relato en Lucas capítulo 12, verso 22 al verso 23. Con la diferencia que Lucas no hace una pregunta, él simplemente nos dice. Dice, luego dirigiendo a sus discípulos dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Es casi igual de lo que acabamos de leer al principio. Y luego dice, pues la vida, él ahora lo define, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Mateo hace la pregunta, ¿qué es más que la vida? ¿Qué es más? Y Lucas nos está diciendo, esto es más. Es como si uno preguntara y el otro respondiera. Entonces está muy definido dentro de la escritura que no nomás preguntó una pregunta por preguntar, sino que también la respondió, para decirnos e invitarnos a entender lo que verdaderamente importa. Me acuerdo bien de niños, la iglesia tenía quizás 1 o 2 años de haber estado en pie. Entonces yo tenía 9 a 10 años. Mi hermano mayor tenía 11 o a 12 y mi hermano menor acababa de nacer. Y habíamos empezado la iglesia y el pastor, nuestro papá, un día nos sentó y nos dijo, hijos, voy a dejar mi trabajo secular y me voy a enfocar en la obra del Señor o en la iglesia. Nosotros como niños nos preocupamos porque ya sabíamos que su trabajo secular es el que traía dinero para comprarnos cosas. Entonces nos empezamos a preocupar a la temprana edad de 10 años. Y ahora, ¿quién me va a comprar mis zapatos? ¿Y quién me va a comprar mi ropa? ¿Y quién me va a comprar en ese entonces que mi McDonald's? Tanto fue la preocupación de nosotros que le dijimos a nuestro papá, a nuestra edad de 10 y 11 años, nosotros vamos a encontrar un trabajo. ¿Quién va a emplear a un niño de 10 y 11 años? Nadie. Pero tanta era la preocupación que nosotros anhelábamos y deseamos comprar o obtener un trabajo. Y él nos dijo, ustedes no se preocupen por nada, Dios va a proveer nuestras necesidades. Y ahora estoy parado de ustedes con 34 años de edad. Y les puedo decir que Dios proveyó
nuestras necesidades. Mi preocupación era de que mi padre no iba a poder suplir lo que yo anhelaba, porque yo era un niño. De niños nosotros somos de denme, denme, denme. Sabía yo cómo sacarle el dinero a mi papá. Terminaba la iglesia y él estaba hablando con alguien y yo me acercaba a él y le hacía una carita. Y decía, I love you, Dad. Y nomás me decía, ¿cuánto quieres? Sabía yo cómo mover el corazón de mi padre para obtener lo que yo quería, porque yo tenía mis necesidades o mis antojos. Y cuando eso se detuvo, porque él iba a dejar su trabajo, entonces empezó la preocupación de cómo mi padre va a proveer mis necesidades. Mas sin embargo, ahora en día yo puedo ver que mi padre terrenal pudo suplir todas mis necesidades, porque mírenme, nunca me faltó nada que comer, ni nada que vestir. Y si mi padre terrenal, sin trabajo secular, pudo suplir mis necesidades, ¿cuánto más mi Padre celestial puede suplir todas las necesidades que yo tenga? La diferencia es muy grande. Un padre terrenal anhela y desea darle lo mejor a sus hijos, pero en veces no pueden. Pero un padre celestial, si lo anhela hacer, él lo puede hacer, porque a él nada lo detiene, porque él no tiene limitaciones, porque él es el dueño de todas las cosas, porque a él le pertenece todos los reinos, los poderes, la gloria, la honra. De él provienen todas las cosas. Todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, vienen por él. Dios suple cada nuestras necesidades. Y luego sigue el capítulo y nos dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial los alimenta. Ahora lo que hace nuestro Señor Jesucristo, nos dice primero el enfoque. ¿Qué es más importante, la comida o el cuerpo? O la comida o el cuerpo, o la ropa o el cuerpo. Y ahora los va a dividir en dos secciones. Va a hablar primeramente sobre el alimento y luego va a hablar sobre el vestuario, para que nosotros podamos tener por seguro de que Él cuida de los dos. Y entonces empieza a decir: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y hace otra pregunta: ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Me he dado cuenta que la mayor razón por las preocupaciones humanas no es tanto porque no le creemos a Dios, pero no valoramos quiénes somos nosotros para Dios. No entendemos cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos valora y cuánto Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? Para muchos es porque se sienten indignos, porque tienen un pasado que dicen o piensan que Dios no puede entonces suplirlos, porque han sido muy tremendos o muy mala onda. Y llegamos a pensar de que nosotros no podemos obtener o tenemos que pasar la vida en hambres y en hambres, porque pensamos de que eso es lo que nosotros nos merecemos. Pero aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo: miren las aves. En Lucas dice: miren los cuervos. Los cuervos son esos pájaros negros que comen de lo que sea, comen basura. A esos pájaros que la gente muchas veces les tienen miedo. Feos los animales. Pero sin embargo Dios cuida de esos animales feos. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo, nos hace una pregunta a cada uno de nosotros y nos dice: ¿y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos?
Si no entiendes tu valor, nunca vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Si no tú entiendes tu valor y el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, nunca vamos a poder recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, porque nos sentimos muy indignos y muy sufridos. Entiende tu valor. Tú vales todo para Dios. Es más, tú vales la sangre de Cristo. Esto es, si usas, esto es tan interesante para mí, porque en veces me he dado cuenta, hablando con los jóvenes, que hay mucho trabajo en hacer, en restablecer su identidad en quienes verdaderamente son en Cristo. Y me pregunto si también con los adultos deberíamos tomar el tiempo para que nosotros conozcamos qué es nuestra verdadera identidad en Cristo. Se nos ha olvidado que tú y yo somos una creación especial de Dios. No sé si me escuchó. Somos una creación especial de Dios. Podemos leer el relato de Génesis. Cuando Dios empieza a hacer el mundo entero, fue a través de su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de la tierra, y se separaron las aguas de la tierra. Divídese la luz de las tinieblas, y se dividieron la luz. Todo fue a la voz de su palabra. Y llegó un momento donde iba a empezar a crear a los seres humanos, y se detuvo de hablar. Y se miró a sí mismo y dijo: hagamos a los hombres a imagen y semejanza nuestra. Y la Biblia nos dice que Él tomó de la tierra polvo y formó a los seres humanos. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Eso es lo que nosotros somos, imagen y semejanza del Dios vivo. Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Su propio soplo. El soplo de Dios es lo que usó para, después de formarnos, que nos entre vida. Nada más en la creación fue creada de la misma manera que tú y yo fuimos creados. Somos una creación especial. Efesios 2 capítulo 10 nos dice que somos la obra maestra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 dice que somos un pueblo elegido, un pueblo de sacerdotes y reino de reyes y sacerdotes, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Verso tras verso habla sobre lo que nosotros como seres humanos somos para Dios. Y no habla sobre los árboles de la misma manera que habla de nosotros. No habla sobre los animales silvestres de la misma manera que habla sobre nosotros. No habla de los perritos, que aunque los amamos, de la manera que Él habla de nosotros. Salmo 139 verso 13 al 14, el salmista lo dijo de esta manera: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y sigue hablando y dice: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me formaste.
Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Sí, esa madre que no te quiso. Sí, dentro de ese mismo vientre, de esa madre que te trató mal. Sí, dentro de ese mismo vientre. Ese es el vientre donde Dios te creó y te formó y te entretejió. Y te hizo maravillosamente complejo. Y si les soy honesto, los seres humanos son maravillosamente complejos. Son los únicos que te dicen estoy bien cuando están mal. Mi perro, si está mal, yo sé que quiere comida o quiere salir a caminar. Muy simples, muy sencillos los animales. Pero nosotros somos maravillosamente complejos. Pero así es como nos diseñó Dios. Para que nosotros podamos entender que nosotros somos una creación especial de Dios. Tú, hermano, hermana, tú eres una creación especial de Dios. Déjeme ser más respetuoso. Usted es una creación especial de Dios. Si no se lleva nada más en esta tarde, llévese eso, que usted es una creación especial de Dios. Aunque tú no te valores a ti mismo, tú no entiendes cuánto valor Dios ha puesto en ti. Aunque tú no creas en ti mismo, tú no entiendes cuánto verdaderamente Dios cree en ti. Aunque tú pienses o llegues a pensar que tú no te mereces mucho, tú no entiendes cuánto Dios piensas que tú mereces. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, su especial creación. No por los árboles, no por las plantas, no por los animales, no por las bancas donde estás sentado, no por tu economía, no por tu trabajo, no, por ti y por mí. Nosotros cargamos el valor de la sangre de Cristo. ¿Y cómo le puedes tú poner un precio sobre eso? Y entonces entiende bien esto, que si tú eres la creación especial de Dios, entonces Él está interesado en cuidar de ti. Quiero convencerte de esto para que tú salgas de ese lugar creyendo que si yo soy tan especial para Dios, entonces Él va a tener cuidado de mí. Cuando estés en necesidad, cuando llegue un día donde no sabes si vas a poder comer o vas a poder vestirte, vas a recordarte que tú eres una creación especial de Dios y que Él va a tener cuidado de ti. ¿Por qué? Porque somos su creación especial. Somos una creación especial. Y seguimos leyendo. Y nos hace una pregunta: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Déjenles pregunto: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden ustedes añadir un solo momento a su vida? Miren, si preocuparme me diera más vida, me la pasara preocupándome. Pero yo creo que malgastamos nuestro tiempo preocupados y perdemos tanto tiempo en las preocupaciones y las ansiedades de la vida sin entender de que Dios ya está comprometido en suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la ganancia de preocuparnos? ¿Cuál es la ganancia por preocuparnos por aquello que está fuera de nuestro control? Miren, algo que yo le enseño a los jóvenes y que le enseño también a la gente cuando hablo con ellos: tú eres responsable por todo lo que está a tu disposición hacer. Todo lo que tú puedas hacer con tus manos, todo lo que está en tus posibilidades, tú eres responsable de eso. Dios es responsable por lo que tú no puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer, esa es la responsabilidad que Dios toma. ¿Por qué? Porque si tú lo puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Perdóname que te lo diga de esa manera, pero si tú lo puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti.
Entre más le pidas, le llores, le supliques, le ruegues, entre más te vistas de cilicio, te tires al piso, grites y llores como los niños, como los bebés. Si tú puedes hacerlo, tú eres responsable de hacerlo. Amén. Pero lo que tú no puedes hacer, tenlo por seguro de que Dios es el que lo va a hacer. Si está en sus planes, si están en su querer, entonces Él lo va a hacer por nosotros. Yo no puedo morir por ti, entonces yo no soy responsable de morir por ti, porque yo no te puedo salvar. Porque si fuera mi opción, la mayor parte de la gente que conozco no entraría al reino de los cielos. Pero gracias a Dios no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Él. Amén. ¿Qué es la ganancia? Si usas tu tiempo preocupándote, entonces la verdad es que estás malgastando el tiempo que te queda. Cuando usas tu tiempo preocupándote en lo que has de vestir o en lo que has de comer, en vez de ir y comerte los frijoles y el arroz que te comiste ayer, porque no quieres volver a repetir, pero lo único que tienes, entonces estás malgastando tu tiempo preocupándote y se va a hacer más y más la hambre, cuando puedes entrar al refri y comerte los frijoles que hiciste el día de ayer. Es que yo quiero algo nuevo. No. Si Lucas, vamos a leer otra vez el relato en Lucas capítulo 12, verso 25 al 26. Hace estas preguntas. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño, escuchen muy bien, si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por las cosas más grandes? Ahora nuestro Señor Jesucristo nos pregunta, ¿de qué sirve preocuparse por las cosas grandes? ¿De qué sirve? Hermanos, les estoy tratando de evitar un dolor de cabeza el día de mañana cuando piensan o sientan que no tienen lo suficiente. Acuérdense bien, ¿de qué sirve preocuparse tanto si no va a poder hacer nada por nosotros cuando podemos buscar una manera de resolver el problema? Y si nosotros mismos lo podemos resolver, gloria a Dios, lo resolvemos. Y si no lo podemos resolver porque está fuera de nuestro control, entonces tengamos en mente de que Dios lo va a hacer por nosotros. ¿Cuántos testimonios no hemos visto o escuchado de cómo Dios proveyó sobrenaturalmente para gente? Y aún así nosotros no le podemos creer a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en la necesidad de entrar en un local nuevo por causa de que o vendieron la propiedad o ya nos dieron los meses para salirnos, y Dios ha proveído un lugar nuevo cada vez que hemos necesitado? Sí, una vez estuvimos en el parque, sí, está bien, tuvimos que pasar unos momentos de eso, pero sin embargo Dios proveó todas y cada una de nuestras necesidades y lo va a seguir haciendo. Nos preocupamos tanto, hermanos, y te voy a volver a decir lo que leímos al principio: no te preocupes. Dios es el que cuida de nosotros, es Dios. Y luego seguimos leyendo y empieza a hablar, miren los lirios del valle, miren cómo crecen, miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa
a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro de que Él cuidará de ustedes. Ténganlo por seguro de que Él lo va a hacer. Miren a los lirios. Yo no sé, aquí no se ve mucho porque es la ciudad, pero hay campos donde crecen las flores silvestres sin que los humanos tengan que hacer nada. Solas crecen. ¿Por qué? Porque Dios las creó de tal manera que las mismas avispas son las que empiezan a reproducir las flores. Ayer estábamos hablando sobre esto con mi esposa, de cómo la flor tiene, en inglés se llama pollen, perdón, no lo sé en español, polen, por ahí. Y llega la abeja y se sube encima de la flor. Y ya ve que las abejas son peludas, tienen pelos pequeños. Y todo eso se le pega el polen. Y ellos se levantan y se van y caen sobre otra flor. Y en esa flor es depositada el polen. Y esas flores empiezan a reproducirse. Y visten los campos sin que ellos tengan que hacer nada. Dios los hizo de tal manera que las abejas se encargan de polinizar todo lo que se necesita para crecer. Lo hace por algo que rápido se muere. Yo de vez en cuando le compro flores a mi esposa y entre más que queramos que se mantengan con vida, a la semana están muertas. Porque ya las cortamos de la raíz y están en una vasija. Aún las flores que nosotros usamos para decorar en la iglesia pasan días, en veces semanas, dependiendo del calor o del frío, y las tenemos que tirar. ¿Por qué? Porque ya se descompusieron, ya están echadas a perder, se mueren. Mas sin embargo Dios sigue trayéndolas a la vida. ¿Cuánto más no hará por nosotros? ¿Cuánto más no hará por ti y por mí? Pero escucha muy bien lo que le dice. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Será que nos preocupamos mucho porque no tenemos suficiente fe para creer que Dios puede y quiere hacer? ¿Será que la fe es la clave para las preocupaciones de la vida? ¿Tanto nos preocupamos? ¿Por qué? Porque nuestra fe no es suficiente para decir: Dios va a proveer todas y cada una de mis necesidades. Yo lo he visto con mis propios ojos, donde yo le he llorado a Dios y le he gritado y le he dicho: no es justo. Y le he gritado como niño llorando, tirándome al suelo, diciendo: no es justo, no es justo. Y Él no dice nada. Y luego ya me canso de andar gritando y me canso de andar llorando y me canso y me quedo callado. Y como que el Señor me dice: ¿ya terminaste? ¿Ya acabaste de hacer tu berrinche? ¿No has visto cómo lo he hecho en tiempos pasados? ¿No crees que lo pueda volver a hacer otra vez? ¿No crees si te sostuve cuando tenías menos, ahora no puedo sostenerte otra vez? ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué nosotros caminamos en la vida con preocupaciones por la falta de fe? ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza. Sí, pero ese grano de mostaza tiene que ser plantado.
¿Ustedes no creen que los discípulos tuvieron fe? ¿Vieron cómo Dios hacía milagros? ¿Tuvieron fe? ¿Vieron? En una escena Dios está alimentando a miles y miles de personas con un pez y con unos 2 peces y panes. Y Dios empieza a multiplicar lo que tenían en sus manos para alimentar a una multitud. Y a la otra escena, específicamente el mismo día, están sobre una barca y empiezan a ver olas, tempestades, y se empiezan a volver a preocupar. ¿Qué es eso de que nosotros vimos un milagro ayer, pero el día de hoy se nos olvidó? ¿Por qué tienen tan poca fe? Esto no lo estoy preguntando yo. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces, si te tienes que preguntar en esta tarde, pregúntatelo a ti mismo: ¿por qué tengo tan poca fe? Bueno, hay que incomodar a la gente, ¿no? Mira el que está a su lado y pregúntele: ¿por qué tienes tan poca fe? Yo no. No, mires en los ojos y pregúntale: ¿por qué tienes tan poca fe? Les dejo el ejemplo. Hermano Jonadab, ¿por qué tiene tan poca fe? No se preocupe, hermano. No lo veo en la cámara. ¿Por qué? Es la pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Pedro en su carta nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 al 9. Ya me lo termino, hermanos. No duden. 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 al 9. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. ¿Cuándo? A su debido tiempo Él los levantará con honor. Sigamos. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de ¿quién? No en mis manos, no en las manos de tu papá y tu mamá, no en las manos de tu esposo o tu esposa, no en las manos de tus hijos. Deja pausa para hablar con ustedes, los padres, como hijo y como líder de jóvenes en esta iglesia. Sus niños cargan sus preocupaciones. Lo voy a volver a decir y usted no tiene que decir amén. Sus niños, sus hijos ven y observan todo lo que sucede en su casa, y ellos cargan sus preocupaciones. Lo cargan. Y nosotros en veces tenemos que tratar de lidiar con ellos y ayudarles para que no sientan la misma presión que sienten ustedes. En veces los hijos no pueden ser hijos, los niños no pueden ser niños, porque están sumamente preocupados en las mismas preocupaciones que tienen sus padres. No estoy diciendo que les escondan las verdades, pero les estoy invitando a que no contagien a sus hijos con las preocupaciones que tienen. Contágienle más bien fe. Gracias por el amén. Yo sé que es difícil de escuchar, pero si usted le contagia su fe, no es que neguemos la realidad, no las estamos negando. Nos hace falta, sí, pero tenemos y servimos a un Dios que Él cuida de nuestras necesidades. Y eso es lo que deberíamos contagiar a nuestros hijos. La fe genuina que dice: aunque no tenga lo suficiente, tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata.
Cuando nosotros queríamos algo como niños, mi papá nos decía, y no lo pude entender muy bien hasta que lo vi en mi hermano menor, porque le gano yo por 10 años. Mis papás le decían, cuando él le preguntaba, papá, quiero una bicicleta nueva. Y él le dijo, nuestro padre le decía, pues órale al Señor por una bicicleta nueva. Ahora, obviamente yo, como observador, mirando de afuera, yo sé que mi papá fue el que fue a comprarle la bicicleta a mi hermano. Pero él ya le había dicho a mi hermano que le orara al Señor que le proveyera una nueva bicicleta. Y entonces cuando llegó la bicicleta nueva, mi hermano dijo, mira, Dios contestó mi oración. Lo contagió con esa fe. Él ya tenía dentro de él que le iba a comprar la bicicleta nueva. Él ya lo iba a hacer. Pero ¿por qué no usarlo como ocasión para que su hijo pueda ejercer fe? Por algo tan sencillo como eso. Seguimos leyendo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Próxima. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y últimamente, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No te preocupes. Hay mucha más gente en el mundo que es parte de la familia de fe que está pasando por lo mismo que tú estás pasando. Pero dice, mantente firme en tu fe. Manténgase firme. Sean fuertes en su fe. La respuesta a la ansiedad, a las ansiedades de la vida, a las preocupaciones de la vida, es mantenernos fuertes en nuestra fe, sabiendo de que Dios cuida de nosotros. Y quiero terminar con esto, porque ya les leí todo esto, ya los regañé, ya les hice cuestionar si verdaderamente tienen fe o no tienen fe. ¿Cuál es nuestra respuesta a la preocupación? Termina el verso diciendo entonces no hay que preocupar, verso 32 de Mateo, termina diciendo el verso 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Y verso 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. En veces venimos delante de Dios y le empezamos a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y Dios, necesito esto y Dios, necesito aquello. Y no estoy diciendo que está mal, está bien. Está bien, pídale al Señor. Pero si han pasado 3 días pidiéndole al Señor un nuevo trabajo, pero no te has puesto a llenar aplicaciones, entonces, ¿qué estamos pidiendo? Y pídele, y pide, y pide, y pide, y pide. Cuando el verso nos dice, perdón, ya me perdí. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Antes de que te vayas de este lugar el día de hoy, quiero que te vayas con esto en mente. Tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Digámoslo personalmente, repita conmigo. Mi Padre Celestial conoce todas mis necesidades. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Filipenses
capítulo 4, versos 6 al 7. Entendamos bien que nosotros somos un pueblo de fe que cree en Dios, que no solo los ama, sino que cuida de nosotros. Somos un pueblo de fe que cree que no solamente Dios nos ama, sino que Dios también tiene cuidado de nosotros. Pablo nos invita y nos dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, no se preocupen por, ¿qué es nada? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La respuesta a mi necesidad es la gratitud. La respuesta a mis preocupaciones es la gratitud. El aprender a ser agradecidos va a ser mucho más. Escuche bien, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras, aquí está la condición, mientras vivan en Cristo Jesús. Tú y yo, la familia de la fe, mientras estemos plantados en Cristo, podemos saber con completa certeza de que la paz de Dios es el que va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente mientras estemos en Cristo. No se preocupen. No se preocupen. Yo sé que ahorita hay mucho por qué preocuparse. No estoy tratando de negar la realidad de lo que está pasando el día de hoy. Las preocupaciones son normales, mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a no preocuparnos. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Y hacemos un ejercicio en esta tarde. No soy profeta ni puedo leer su mente, pero algo me dice que hay gente en este lugar que está preocupada. Algo me dice que hay gente en este lugar que está viviendo con ansiedades, con necesidades, que no saben cómo van a poder enfrentar el día de mañana, que no saben cómo van a sobrevivir la noche. En el día todo parece bien. Mientras están afuera con sus amistades, con su familia, todo parece bien. Pero cuando lleguen a su casa en la noche, cuando nadie los ve, es ahí donde empieza a atacar la ansiedad y la preocupación. Y entonces usted me puede ver a la cara el día de hoy y decirme: hermano, me gustó mucho su mensaje, gracias a Dios yo no estoy preocupado por nada. Y en la noche vas a llegar a tu casa, cerrar tu puerta, apagar las luces y van a empezar a atacarte las preocupaciones. No es porque yo lo quiera, pero es porque en veces la realidad es que nosotros escondemos lo que está pasando y sucediendo para que la gente no piense que estamos mal. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo y aún ahora en días, la gente decía: es que has de estar mal en los caminos de Dios. Te está pasando esto porque has de estar caminando equivocadamente en los caminos de Dios. Te está pasando lo otro porque has de tener un demonio. O te está pasando, la vida te está abofeteando porque has de haber hecho algo malo. Esa era la respuesta muchas veces que llegaban dentro de las mismas iglesias.
se subían a los púlpitos los pastores y predicaban y decían: te vas a ir al infierno, hijo de Satanás. Aunque el infierno es un lugar real, y no lo niego, y no me abstengo de hablar que existe. Si tú eres parte de la familia de fe, necesito que entiendas de que Dios tiene cuidado de ti. Y si tú estás preocupado el día de hoy, Dios quiere sanar tus preocupaciones. Y si tú estás ansioso o ansiosa el día de hoy, Dios quiere sanar tu ansiedad. No sé si me puedan encontrar alguien que me venga a tocar el piano, por favor, pero quiero hacer este llamado, pero necesito que seamos reales. ¿Por qué? Hay un relato en el Antiguo Testamento donde viene una mujer corriendo a los pies del profeta Elías y se tira al piso y y sale primero el siervo de Elías y le pregunta a la mujer: ¿está todo bien? Y la mujer le dice: todo está bien. Pero esta mujer venía con una batalla interna. Su hijo había muerto. Pero cuando le preguntaron: ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero su hijo había muerto. Y entonces viene a presentarse al profeta, y el profeta dice: algo tiene esta mujer, pero el Señor no me lo ha revelado. No esperes a que Dios le revele a los profetas lo que te está pasando. Si algo te está pasando, ven y enfréntalo el día de hoy. Entonces vamos a abrir el altar por a todos aquellos que batallan con las preocupaciones. Y si se queda el altar vacío, gloria a Dios, nadie se preocupa. Pero Dios quiere hacer algo el día de hoy por todos aquellos que deciden ser honestos, de ser muy honestos. Yo batallo con depresión, batallo con ansiedad. Sé honesto. Tú no vas a asustar a Dios con lo que estás batallando. Lo que acabamos de leer es que Dios conoce todas y cada una de tus necesidades. Pero no se trata de que Él conozca, se trata de que tú lo reconozcas también. Y vamos a orar que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu vida, tu corazón, tu mente. Que ya no vivas atormentado o atormentada. Espíritu Santo, mira a todos aquellos que han tomado un paso de fe y han pasado al frente, aunque lo vieran los demás, que dijeron: no me importa que vean y digan: ah, mira, esta persona vive preocupado o preocupada. No, 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 no. Lo que más me interesa es vivir delante de ti. Y te pido, oh Dios, en este momento, que antes que impongamos manos, tú empieces a ministrar los corazones. Que ellos puedan ver, que ellos puedan sentir, que ellos puedan, Señor eterno, disfrutar de tu mover.
aquí estás, oh Dios. Lo podemos sentir. Lo podemos sentir. Que aunque no lo podamos ver, sabemos de que tú estás moviéndote, de que tú estás obrando.